El mayor pasivo es el efectivo. La razón por la que Kim y yo amamos la deuda es porque es dinero libre de impuestos. De alguna manera me hace cosquillas pensar en eso todo el día. Siempre le recuerdo esto a la gente. Uno de los clásicos de todos los tiempos en mi mundo, el presidente Trump, durante el 2016 tuvo un debate con Hillary. Hillary pensó que le había pillado. Le dijo, tú no pagas impuestos. Y Donald simplemente respondió, eso significa que soy inteligente. Eso cabrió a la mayoría de la gente, pero ese es su problema. ¿Por qué él es inteligente cuando se trata de impuestos? Puede que no sea inteligente la diplomacia, pero veréis, Hillary, Obama y Biden ganaron su dinero de manera diferente. Proviene de las cloacas. Y Trump gana la mayor parte de su dinero como empresario y como un tipo de bienes raíces. Esas son las diferencias. Hay 4 clases de activos: negocios, bienes raíces, activos en papel como las acciones, los bonos y los fondos mutuos, y materias primas como el oro, la plata, Bitcoin y el petróleo, el gas y cosas por el estilo. Siempre decimos que tienes que encontrar el activo que mejor se adapte a ti. Siempre recomendamos acudir a todas las clases diferentes de activos para ver cuál se adapta mejor a ti. La siguiente parte son los impuestos, porque todo se graba de forma diferente dependiendo de cómo se compre. Los bienes inmuebles pueden ser grabados de diferentes maneras dependiendo de cómo lo compres y cuando las vendas, al igual que los activos en papel y las materias primas. Y la razón por la que Trump puede hacer tanto dinero y no pagar impuestos legalmente, y la razón por la que nosotros hacemos lo mismo, es porque somos funcionalmente dueños de negocios para empresarios. Grandes negocios. Tenemos marcas. Trump es una marca. Padre Rico es una marca. Nosotros hacemos la mayor parte de nuestro dinero en bienes raíces. Y luego ahorramos oro, plata, Bitcoin y otras materias primas. Una última cosa que quiero decir es esto porque Jim Rickards lo trajo a la colación el otro día. Dijo que la palabra más mal utilizada es diversificar. Cuando un planificador financiero te dice que te diversifiques, en realidad no es lo que está diciendo. Dirás, bueno, estoy diversificado, tengo petróleo, tengo oro, tengo bienes raíces, pero todos están en activos de papel. Y hay una diferencia entre los activos de papel y los reales. El oro real, la plata real, los bienes raíces reales y los negocios reales. Una acción no es un negocio real, es una parte de un negocio. Es un derivado de un negocio. Cuando estos puñeteros planificadores financieros te dicen que te diversifiques, te están mintiendo. Solo porque tengas un activo de papel no significa que estés diversificado. Eso es lo que Rickards dijo. Dijo que sobre todo teniendo en cuenta estos tiempos y hacia dónde vamos en el futuro, los mejores activos para estar en la actualidad, según la opinión de Jim Rickards, por supuesto, son el oro, los bienes raíces y la plata. No le gusta Bitcoin, a mí me gusta Bitcoin. No es un gran fan. Yo uso la deuda como ya sabéis, Robert Kim. ¿Por qué no iba a usar el dinero de otras personas? Eso es básicamente lo que es pedir dinero prestado a un banco, la gente pone sus depósitos en el banco y luego me lo dan para invertir en propiedades. Es lo mejor de todo. Y entonces solo tenemos que llegar con los pagos iniciales, así usamos la deuda. Y entonces Tom hace sus milagros en el lado de la depreciación, en la depreciación de la bonificación y en todas las otras ventajas que obtenemos en el lado de los impuestos. En definitiva, hacemos millones y millones de dólares cada año y pagamos muy pocos impuestos, a veces ninguno. Y a lo que has dicho, Robert, no puedes hacer esto por tu cuenta. Cuando conocimos a Kenny lo estábamos haciendo por nuestra cuenta y yo estaba básicamente gestionando todas las propiedades. Y no teníamos mucho en ese momento. Teníamos 2 apartamentos, 3 edificios de apartamentos y algunos multifamiliares. No podía gestionar más porque eso ocupaba todo mi tiempo. Cuando conocimos a Kenny le dije, ¿puedes administrar mis propiedades? Y él dijo, no puedo, solo trabajamos con 120 unidades o más. Y ahí es cuando el equipo se unió porque como yo lo estaba haciendo por mi cuenta, solo podía llegar hasta cierto punto. Sé que muchas personas que están en los bienes raíces no pueden ir más allá porque su tiempo es todo lo que tienen. Tienen que crear un equipo. Primero fue Kenny y luego trajimos a Tom. Fue el equipo que nos permitió crecer. Sí, ese es un punto muy importante. La mayoría de los inversores inmobiliarios están aquí. Tienen un dúplex, un cuádruple y luego la gestión de la propiedad se queda con ellos. Sí. Y lo que Kenny le dijo a Kim casi le rompe el corazón. Kenny dijo, Kim estaba tan orgullosa. Tengo un apartamento de 30 unidades. Kenny dijo, es demasiado pequeño.
No es que no puedas llegar a las mismas leyes de impuestos, pero Kenny no puede gestionarlo. No puede gestionarlo porque en los bienes raíces, a diferencia de las acciones, verás, la razón por la que las acciones son buenas o el papel es buena es porque no conllevan gestión. Pero los bienes raíces sí lo hacen y Kenny viene del estilo de la gestión. Cuando Kim y yo lo conocimos hace 20 años, fue como un regalo del cielo para nosotros. Este tipo puede administrar propiedades. Y a menos que hayas estado en los bienes raíces, no sabes qué es la panacea. Si puedes administrar bienes raíces, lo tienes. ¿Cierto, Kenny? Sí, de hecho, incluso cuando alguien te está dando dinero, no importa quién, esa es la pregunta número 1. ¿Quién es tu equipo? ¿Cómo lo vas a gestionar? ¿Quién lo va a gestionar? ¿Quiénes son? ¿Qué experiencia tienen? Es lo más importante. Porque dar dinero a alguien no es tan difícil, pero hacer que ese dinero produzca sí es difícil. Sí. Cuando tipos como Dave Ramsey dicen vive libre de deudas, ¿qué pasa por tu cabeza? Bueno, creo que es el consejo más tonto que existe, en realidad. No tiene ningún sentido para mí. Es decir, la gente está recibiendo deuda en este momento al 2.5%, 2.3%, 2.4%. Eso es menos que la inflación. Si pudieras bloquearlo ahí, si pudieras pedir prestado a esa tasa, ¿por qué no lo harías? Es dinero gratis. Es literalmente dinero gratis. Creo que Dave Ramsey tiene una audiencia diferente. Creo que la deuda de la que habla es de la mala deuda. No. Dave Ramsey es un amigo. He cenado con él varias veces, me reúno con él. Sus consejos son buenos para la gente del mercado de valores. Si vas a entrar en el sector inmobiliario, la deuda es tu mejor activo. Y la razón por la que Kenny y yo siempre hablamos de esto es porque esto es un estado financiero, ¿de acuerdo? Tienes ingresos, gastos, activos y pasivos. Para la gente en el lado B y en el lado I, el mayor pasivo es el efectivo. Sí, ¿estoy en lo cierto, Tom? Totalmente. No produce nada. No, lo imprimen. Sí, lo están imprimiendo, lo llevan imprimiendo desde 1971. Lo que pasa es que cuando Kim y yo ganamos dinero, los ingresos vienen de aquí. Y tenemos dinero en efectivo. Tenemos que moverlo a la deuda. Estamos convirtiendo el efectivo en deuda tan rápido como podemos. Pero la clave es la gestión de la propiedad de Kenny y luego la gestión de los inversores y la gestión de el mercado. Por eso esto de que ahorres efectivo y vivas libre de deudas es un buen consejo si quieres ser pobre. Cierto. Ahora bien, no cambies a los bienes raíces a menos de que estés dispuesto a entender lo que Kenny sabe sobre bienes raíces. Por eso escribió sus 3 libros. Dinos tus 3 libros de nuevo, Kenny. El ABC de la inversión inmobiliaria, el ABC de la gestión de la propiedad y luego tenemos una guía avanzada para la inversión inmobiliaria. Es lo que necesitas entender porque cuando dices mover tu dinero a la deuda, si no sabes lo que estás haciendo y estás comprando una propiedad y no tienes educación, experiencia, no sabes lo que estás haciendo, es una deuda que va a terminar siendo una deuda mala. Recuerda a tu padre, Kim. Su padre era de núcleo duro con las acciones. Era duro, compraba, mantenía y rezaba el mercado de valores y eso funcionó para él. Cuando le dijimos que estábamos comprando bienes raíces, nos dijo, me niego a arreglar inodoros. Ese era mi plan. Quería tener a mi padre como socio de negocios en la propiedad. Mi padre iba a ser mi socio en esa propiedad, por lo que lo llamé y le dije, ¿qué te parece la compra de esta pequeña casa unifamiliar? Bueno, no quiero arreglar la propiedad y no quiero inquilinos llamándome todas las horas del día y no quiero arreglar techos con goteras. Le dije, yo tampoco querría hacerlo, por lo que entiendo que tú tampoco. Muchas gracias. Recuerda que los activos de papel son para algunas personas. Las materias primas, es decir, el oro, la plata, el petróleo, son para algunas otras personas. Los negocios son para otras personas y los bienes raíces son los mejores porque ahora mismo el problema con Kim y conmigo es que nuestros ingresos están subiendo. Si Kenny no nos encuentra una propiedad muy pronto, vamos a tener que pagar impuestos. Así que, Tom, ¿podrías explicar esa psicología? Porque esto está en el lado B y en el lado I. ¿Y por qué, Tom, cuando hablamos de impuestos siempre dice, puedes encontrar otra propiedad? ¿Puedes encontrar otra propiedad? ¿Puedes conseguir más deuda? Sí. Por supuesto, tenemos que empezar con la premisa, como ya hemos dicho en los otros episodios, de que la ley de impuestos es una serie de incentivos para hacer lo que el gobierno quiere que se haga. Una de las cosas que el gobierno quiere que se haga es que construyan viviendas, ¿de acuerdo? Y que se construyan propiedades comerciales. Así, lo que hacen es decir, bueno, te vamos a dar un beneficio fiscal para que estés dispuesto a ir y arriesgar tu dinero
poner el esfuerzo y el tiempo para ir a buscar y también para pedir dinero prestado. Porque el gobierno, por supuesto, quiere que pidas dinero prestado, porque eso aumenta la cantidad de efectivo en la economía, es bueno para la economía. Lo que pasa en el beneficio que dan es lo que se llama beneficios primarios o lo que se llama depreciación. Y la depreciación es mágica, ¿de acuerdo? Porque mientras tu propiedad está subiendo de valor y estás aumentando tus rentas, en realidad estás obteniendo una deducción por más de lo que pagaste, porque obtienes una deducción no solo por la cantidad de dinero que pusiste, sino que obtienes una deducción por la cantidad de dinero que el banco puso. La deuda es importante desde el punto de vista de la rentabilidad, pero también es importante desde el punto de vista fiscal. Es fundamental que entiendas la deuda si quieres entrar en los bienes raíces y obtener el ahorro fiscal del que se está hablando. Déjame mostrarte una imagen. Digamos que Kim y yo tenemos $1 millón provenientes de nuestros negocios. Es un pasivo para nosotros porque están imprimiendo más dinero hoy. Quiero coger ese $1 millón y quiero dárselo a Kenny. Él va a aumentarlo a 10 millones y es exactamente como dijiste. El gobierno quiere que pidas dinero prestado porque el dólar se convirtió en deuda en 1971, cuando Nixon sacó el dólar del patrón oro. Bajaron las tasas de interés porque quieren que pidas dinero prestado. Si no quisieran que pidieras dinero prestado, subirían los tipos de interés, es así de simple. Supongamos que entonces, ¿qué pasa del millón de aquí a los 10 millones de aquí? Eso es lo que hace es reducir los impuestos aquí. ¿Es correcto, Tom? Correcto, porque ese $1 millón no es solo un pasivo porque lo están imprimiendo, sino que es un pasivo porque hay $400,000 de impuestos asociados con ese $1 millón en ingresos. Y realmente una de las mejores maneras de deshacerse de esa obligación tributaria de $400,000 es invertir ese dinero y convertirlo en bienes raíces. Porque entonces el gobierno te dará una gran deducción por tu dinero, por el dinero del banco, y eso compensará el $1 millón de ingresos gravable. Tus impuestos desaparecerán. Por eso Kenny escucha el pánico en nuestras voces todo el tiempo. Kenny, ¿encontraste otra propiedad? Porque si no encuentra ninguna propiedad, Tom me va a hacer pagar impuestos. ¿Eso es correcto, Tom? Hacienda te va a hacer pagar los impuestos. Por favor, seamos claros. También, para ser honestos, esta fórmula no es una fórmula de Estados Unidos, es una fórmula mundial, ¿correcto? Lo es. Estados Unidos tiene ahora mismo las mejores leyes fiscales del mundo en lo que se refiere a bienes inmuebles, no hay duda, pero todos los países permiten la depreciación de las inversiones inmobiliarias. Palabras finales, Kenny. Tenemos alrededor de 1 minuto. ¿Qué tienes que añadir? Porque esta es la razón por la que siempre te llamamos. Tenemos demasiado efectivo, tienes que proporcionarnos esto para que podamos endeudarnos aquí y podamos reducir los impuestos. ¿Eso encaja en tu psicología, en tu sistema de creencias? Oh, sí, es decir, Tom siempre lo dice perfectamente. En mi opinión, él dice, si quieres ver lo que Hacienda quiere, basta con mirar sus códigos. Y lo que Hacienda quiere que hagamos es invertir en vivienda, punto. Es por lo que obtenemos beneficios. Invertimos ese dinero, obtenemos la deuda del banco y le ganamos a la inflación. Luego, con la depreciación y otras cosas, en realidad somos capaces de sacar ese dinero libre de impuestos. Estamos recibiendo ingresos, estamos invirtiendo en nuestro dinero, obtenemos nuestros ingresos libres de impuestos y se trata de un acuerdo de valor añadido. Vosotros habéis estado involucrados en muchos de ellos, entonces recuperamos el dinero. Luego, por supuesto, tenemos lo que llamamos el retorno infinito, que es, has recuperado tu dinero y no has pagado impuestos, lo que se ha convertido en una refinanciación en efectivo. No pagarás ningún impuesto sobre ello y aún así todavía conseguirás ingresos. Por lo tanto, me das dinero, yo te lo devuelvo y tú pagas impuestos legalmente solo sobre esa cantidad de amortización. Permítame explicarlo de manera más sencilla. Esta propiedad de $10 millones está generando ingresos aquí, flujo de caja. Digamos que sube a 20 millones. Lo que Kenny está diciendo es que pedimos prestada la ganancia y eso vuelve a nosotros libre de impuestos. Ahora, es dinero libre de impuestos. Pasamos de 10 millones a 20 millones debido a la inflación o como quieras llamarlo. Bueno, yo lo llamo equidad forzada. Compré una propiedad a 10 millones con la idea de llevarla a 20 antes de comprarla. Antes de la plusvalía, sí. Ya sé cómo voy a hacerlo. No solo está impulsado por el mercado, en realidad estamos haciendo cosas para que llegue a los 20. Sí, cuando Kenny nos presenta el acuerdo, ya sabemos que vamos a poner 1 millón que va a llegar a 10 y luego a 20.
Ya estamos recibiendo ingresos de la propiedad. Cuando la propiedad llega a 20, pedimos prestado los 10 libres de impuestos. ¿Eso es correcto, Tom? Así es, pides prestado los 10 y luego lo reinviertes en nuevas propiedades porque tienes que estar constantemente invirtiendo en bienes raíces, por eso siempre estoy detrás de vosotros, tipo, cuidado que estáis haciendo dinero, tenemos que estar constantemente reinvirtiendo ese dinero en bienes raíces, y así es como funciona este sistema. Ahora bien, permítanme decir una última cosa sobre los bienes raíces, sobre la importancia de los bienes raíces desde el punto de vista fiscal. Es uno de los pocos lugares donde puedes reducir tus impuestos hoy y nunca pagar impuestos en el futuro. Tienes que tener la educación financiera adecuada, tienes que tener el asesoramiento fiscal adecuado, pero puedes literalmente eliminar los impuestos de tu negocio hoy y nunca pagar impuestos sobre los ingresos de los bienes raíces en el futuro, incluso aunque vendas el inmueble. Son increíbles los beneficios fiscales de los inmuebles. Sí, y es por lo que Hillary iba contra Donald Trump. Decía, bueno, tú no pagas impuestos. Él respondió, eso significa que soy inteligente. Pero no te enseñan esto en la escuela. Te dirán que pongas tu dinero en un 401k, que para mí es un juego de perdedores, pero es mejor que nada. Y no hagas esto en casa si no sabes nada de bienes raíces, porque la gestión de la propiedad es la parte más difícil de este juego. Los impuestos son tan incomprendidos y todo el mundo piensa que los impuestos son malos. Pero como Ken y como Tom me estaban diciendo, los impuestos son un incentivo para hacer lo que el gobierno no quiere hacer. Nos dan exenciones fiscales para hacer lo que el gobierno no quiere hacer, crear viviendas, crear edificios de oficinas y cosas así. Y pedir dinero prestado. Por lo tanto, cuanto más entiendas sobre impuestos, más sofisticadas y mejores decisiones tomarás cuando te adentres en el mundo de la inversión. En 2008, cuando el mercado se desplomó, todos pensamos que íbamos a morir e ir al cielo porque los precios inmobiliarios se desplomaron. Pero también lo hicieron los tipos de interés. Y así, tan pronto como el mercado inmobiliario cayó y los tipos de interés bajaron, Kenny nos dijo que iba a pedir prestado 300 millones. Cuando Kenny construye su plan de negocio, se asegura de coger esos 300 y hacer la propiedad más valiosa. Vamos a pedir prestado el capital, no tenemos que revalorizar y revender la propiedad por lo que pedimos prestado el capital. Y una vez más, no pagamos impuestos. ¿Algún comentario, Tom? Bueno, sí, por supuesto. En primer lugar, la razón por la que no pagas impuestos cuando pides prestado es porque ese dinero todavía se le debe a alguien. No es un ingreso para ti, vas a tener que devolverlo. Lo bueno de los bienes inmuebles, por supuesto, es que tus inquilinos te lo van a pagar todo el tiempo. El gobierno te va a dar ese incentivo llamado depreciación y te permitirá utilizar esa depreciación para compensar los ingresos procedentes de los inquilinos que estén pagando o amortizando tu deuda. Es una especie de tormenta perfecta en el buen sentido. Por supuesto, permítanme añadir rápidamente una cosa más sobre lo que Biden quiere hacer. Cuando dice impuestos a los ricos, se refiere a los empleados con altos ingresos. A eso es a lo que se refiere. A los empleados con altos ingresos y a las pequeñas empresas. A la E y a la S es a los que se está persiguiendo. No van contra los B ni a los I. Especialmente contra los sí. Los sí nunca van a cambiar porque es donde el gobierno hace la mayor parte de su trabajo y aunque cambie del petróleo y el gas a la energía solar, seguirá haciendo lo mismo. Es un incentivo para hacer lo que el gobierno quiere que se haga. Ahí tienes el cuadrante I a los inversores con información privilegiada. Es donde no se pagan impuestos. Todo se basa en la deuda y en los impuestos. Cuando alguien dice vive libre de deudas, yo lo descarto. Porque vas a pagar muchos impuestos si no tienes ninguna deuda. Sí, la razón es que en 1971, cuando Nixon sacó el dólar del patrón oro, el dólar se convirtió en deuda. Y la única manera de crear dinero es cuando se pide prestado. Por eso quieren que tengas tarjetas de crédito y demás, porque si dejas de pedir prestado, toda la economía se paraliza. Sí, bueno, creo que la otra cosa que mucha gente se pierde es que cuando miramos a los bienes raíces, lo miramos desde un punto de vista de flujo de caja a largo plazo. No estamos tratando de cronometrar las cosas, obviamente no queremos comprar en la parte superior, al igual que nadie quiere comprar en la parte superior. Pero si el flujo de caja, incluso hoy tan caliente como el mercado está, si el flujo de caja realmente me permite comprar, sigo comprando. Siempre que los números tengan sentido. Siempre hemos estado impulsados por el flujo de caja y siempre hemos pensado en cómo podemos utilizar los bienes raíces para pagar menos impuestos legalmente. Esas son las reglas del juego. Cuando Hillary dijo aquello, lo que pensé de inmediato fue que le hizo parecer estúpida porque no conoce las reglas del juego.
Es lo que ella dijo. Se mostró como una ignorante al respecto. Bueno, Trump lo llama Crooked Hillary y hay una razón para ese nombre. Hay reglas alrededor de todo esto, chicos. Esto no es, quiero decir, esto es algo que se puede aprender. Cualquiera puede aprender estas cosas y todos jugamos con las mismas reglas. Ella simplemente no las entendió. Una de las claves de la educación financiera es que cuando el mercado baja, a nosotros nos va muy, pero que muy bien. Sin embargo, para la persona promedio, cuando el mercado se desploman también. Y creo que la gente se está dando cuenta de que tienen que cambiar, no hay elección. Lo que estoy viendo ahora respecto al entorno macroeconómico es esta desconexión completa entre cómo se comportan los mercados, cómo fluye el dinero en la comunidad financiera y en los mercados financieros, y cómo la gente real y la economía real está trabajando para la gente y lo limitado que es en su crecimiento en relación con lo bien que le ha ido a los mercados. Esto ocurría antes de la pandemia, pero ha aumentado y ha llegado a un punto de no retorno después de la pandemia. Porque las economías se están deslizando muy por debajo del rendimiento de los mercados. Los bancos centrales han creado un papel para sí mismos en el cual no son únicamente el mercado, sino que también capacidades ilimitadas para realmente estimularlo artificialmente de forma continua. Cuanto más lo hacen, cuanto más la gente se involucra huyendo con el aumento de sus activos financieros, más se deja atrás la economía real y más se convierte en un efecto permanentemente distorsionado. Siempre ha habido una conexión, un presidente siempre ha tenido una conexión con el mundo bancario, siempre han estado ahí. Pero ahora lo que está sucediendo respecto a esta distorsión permanente es que el mundo bancario se ha encamado con las administraciones, con el gobierno y con todo lo que está sucediendo. ¿Qué ves concretamente a día de hoy con todos los cambios que ha habido no desde el COVID, porque aún estamos en él, sino desde diciembre de 2019. Lo que estoy viendo, y es cierto, hay un cierto legado, una relación de línea de sangre entre los banqueros y los presidentes y las administraciones de los presidentes. No importa si son demócratas o republicanos, no importa si el CEO de un banco de Wall Street es demócrata o republicano, no importa porque su relación trasciende a este tipo de compartimentación, a este tipo de etiquetas. Pero donde realmente se ha descarrilado en este ambiente pandémico, pospandémico o lo que sea, es que en el inicio, en el pasado mes de marzo de pandemia, la Fed entró y básicamente aumentó el tamaño de su programa de compra de bonos. Es algo llamado QE o flexibilización cuantitativa. Es un término realmente torpe. Nunca me ha gustado el término porque lo que realmente significa es la compra de basura con dinero en efectivo. Lo que significa es que la Reserva Federal y otros grandes bancos centrales de todo el mundo, cuando lo consideran una emergencia o necesario, o los mercados se tambalean, o los bancos hablan entre ellos por debajo o detrás de la escena, porque las líneas están abiertas entre la Reserva Federal y los bancos diciendo vamos a tener algunos problemas, necesitamos dinero rápido. Básicamente la Fed conjura dinero artificial electrónicamente, al igual que los otros bancos centrales. Y esa cantidad de dinero se ha duplicado desde su pico durante el periodo de crisis financiera de 2008 hasta donde está ahora más o menos. Lo han hecho muy silenciosamente porque la Fed no habla de ello cuando lo hace. Cuando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sale en Bloomberg o en CNBC, habla de cómo tenemos que hacer esto. Estamos ayudando a la economía. Tenemos un panorama mediocre en el empleo, tenemos que llegar al pleno empleo. Y todas las demás cosas que tenemos que hacer nosotros como la Fed. Pero de lo que no habla es que detrás de escena, lo que hacemos de manera regular es proporcionar inyecciones de dinero directamente a los bancos más grandes, porque esos son los que tienen la mayoría de los bonos o valores del tesoro o hipotecas en sus libros. Les estamos dando dinero, estamos tomando sus cosas, estamos tomando esos bonos y pueden hacer con ese dinero lo que quieran. Y el resultado de eso lo vemos lo que ha sucedido en el mercado de valores desde marzo del año pasado. El mercado de valores no solo ha alcanzado los niveles prepandémicos, sino que lo ha superado con creces con el Dow, en el Nasdaq, S&P 500. Los mercados de todo el mundo básicamente han superado donde estaban. No lo han hecho porque sus economías se hayan recuperado. Como sabemos, algunas economías apenas se están reabriéndose.
Y lo que está pasando, si te entiendo bien, Nomi, es que el dinero va a los bancos. Los bancos, una de las cosas que los bancos están haciendo es recomprar sus acciones, ¿cierto? Y ese dinero no está entrando en la economía para la persona promedio, ¿verdad? Sí, exactamente, así es. La Fed por un minuto, cuando despuntaba la pandemia, en el comienzo de la misma sugirió o básicamente dijo que los bancos no podían comprar sus acciones durante algunos meses, básicamente por un periodo de un par de trimestres, pero luego pudieron hacerlo de nuevo. Por lo tanto, la Fed creó este tipo de idea, que estaban de alguna manera en conjunto con la economía principal, con la economía de mainstream, diciendo, está bien, no se podrá por un tiempo, hay que detener la compra de acciones. No les miraron bien. Pero ahora pueden de nuevo. También incluso antes de eso, incluso antes de que la Fed produjera un extra de casi 3.8 billones de dólares de dinero de la nada para básicamente canalizarlo a través del sistema bancario. En el crimen lo llamaríamos lavado de dinero, pero ya sabes, no lo llaman así. La idea es básicamente una especie de dinero que va directamente a los bancos, sin ningún tipo de condicionamiento, sino que tenga que llegar a la economía real. Ahora bien, el gobierno estableció bajo a la administración Trump y se expandió bajo la administración Biden estas cosas llamadas préstamos PPP o préstamos que se podían dar a las pequeñas empresas que estaban cerradas y sufriendo con empleados reales que realmente no estaban recibiendo ningún tipo de dinero pero necesitan conseguirlo. Eran muchos durante este periodo y la idea era que parte de ese dinero fluyera a través de estos mismos bancos, pero los bancos hicieron dinero de ese dinero del gobierno, por lo que no todo fue realmente a parar a la gente. Ellos hicieron con su parte y la Fed también les proporcionó dinero por separado y no dijo que tuvieran que hacer nada más con él respecto a sus clientes existentes. Eso trae a colación el punto de, bien, tenemos esta economía, tenemos a todos estos desempleados, tenemos empresas cerrando a diestro y siniestro, hay gente sufriendo, la economía es un desastre, pero el mercado de valores está en su punto más alto. ¿Cómo? Ahora mismo no hay realidad entre las dos. Cierto. Y parte de ello es esta idea, y lo voy a decir porque estamos en tiempo de COVID. Puedes pensar en el dinero a veces como un virus en sí mismo, no porque el dinero sea inherentemente un virus, sino porque le gusta multiplicarse como un virus. Le gusta encontrar el huésped más fácil, y todo esto son nuevas analogías por estar en una era pandémica. Pero les gusta encontrar el tipo de huésped en el que pueda multiplicarse más rápidamente. El anfitrión de este dinero, que ha sido nuevamente fabricado de muchas maneras por la Reserva Federal y ha salido a través de Wall Street, lo mismo ha sucedido en otras grandes economías por sus bancos centrales y sistemas bancarios en todo el mundo. Es más fácil y rápido para ese dinero encontrar un anfitrión en los activos financieros. Eso incluye el mercado de valores, eso incluye el mercado de bonos, eso incluye ciertas áreas de bienes raíces. Pero el mercado de valores es casi el lugar más rápido para que se replique a sí mismo, para básicamente crear rendimiento sobre sí mismo. Y así, los bancos tienen una tonelada entera de dinero extra, y ahora está el 0% de interés otra vez. Además, están recibiendo dinero extra a cambio de los bonos que no quieren y que tienen en sus libros. También pueden prestar ese dinero a los fondos de cobertura, y pueden prestar ese dinero a los fondos de capital privado o a fondos que, básicamente, adquieren dinero muy barato de donde quiera, que puedan conseguirlo y también participar en la multiplicación de ese dinero de efecto virus. Y así también están detrás de la inversión o de la especulación en el mercado de valores. Tenemos a todo este dinero extra entrando, el cual únicamente por la fuerza de su presencia, solo por estar allí, tiene este efecto de levantar los mercados. Ahora bien, en la economía real no funciona de esa manera. Si cerraron tus restaurantes y no podías permitirte el lujo de pagar el alquiler aunque el propietario te hubiera otorgado un periodo de carencia o de suspensión temporal de pagos, aún así puede que no fueras capaz de reducir tus costes lo suficiente como para poder pagar el alquiler del local. Puede que simplemente no tuvieran suficientes clientes o que no pudieran permitirse plantilla extra. Toda esta gente extra no vuelve sin más, no son levantados por la fuerza de este tipo de dinero. Cierto, probablemente lo que más me saca de mis casillas es cuando escucho a los bancos decir, oh, este año ha sido el mejor año de la historia, hemos obtenido los beneficios más altos de la historia, mientras muchas personas están teniendo problemas y no pueden sobrevivir. ¿Qué puede hacer la gente frente a esto? Estamos viendo cómo cada vez el gobierno asume a más y más individuos dependientes de cheques de pago y estímulo sin fecha de fin. ¿Qué va a pasar?
como individuo, cómo podemos tomar el control y qué podemos hacer para prepararnos mejor y emprender este viaje. Quiero hablar de este artículo que escribiste, Nomi. Se llama La Guerra de los Mundos Financieros. Gran artículo, La Guerra de los Mundos Financieros. Búscatlo. Dijiste que la Fed se centra básicamente en distorsionar el valor de la economía real en comparación con los activos financieros, y que la realidad es que cuanto más crecen esos activos de la Fed y sus afiliados en relación con los activos reales, mayor es la brecha de desigualdad. ¿Qué quieres decir con eso? Sí, bueno, a veces miro las cosas en términos matemáticos simples. Y es como, digamos, que tienes dos mesas, como en un casino. Tienes la mesa 1 de Blackjack y la mesa 2 de Blackjack. La mesa 1 tiene un montón de gente alrededor, y todo el dinero que apuestan en cada mano no es suyo. Cada vez que pierden una mano consiguen más dinero para jugar otra mano. En algún momento van a tener una racha ganadora. Si lo hacen el tiempo suficiente, ese dinero se va a multiplicar en ese juego. Y eso es lo que va a pasar. Ahora tienes otra clase de dinero. Ahí tienes el dinero falso. Es dinero falso porque no es dinero que salga de sus bolsillos, de su trabajo, de sus ahorros. Lo llamamos dinero falso. Esta gente está recibiendo dinero. Simplemente llega a ellos en ese juego, en esa mesa. No importa lo que pase en cada mano, no importa lo que hagan, simplemente va a seguir entrando. Luego miras a la otra mesa con gente que está como, ¿sabes qué? Vamos a jugar una mano, pero vamos a jugarla con el dinero que hemos ganado, con nuestro dinero real, con dinero con el que podemos elegir pagar facturas o probar esta mano. Ahora bien, si pierdes una mano y es nuestro dinero propio, y perdemos demasiado de nuestro propio dinero en cualquier mano, o incluso intentándolo de nuevo en una segunda mano, vamos a parar. Esto es lo que suele ocurrir porque normalmente no está permitido apostar dinero que no tienes en un casino. Simplemente no funciona así. Todo ese dinero falso en realidad crea una mayor brecha. Así es, pero tenemos un montón de gente animando a esta mesa de blackjack de dinero falso a la que le está yendo realmente bien. Por otro lado, tenemos a esta otra mesa realmente tranquila, ya que perdió un par de manos, ya no tiene dinero falso extra para jugar. Están muy callados y no parece lo mismo. Estoy tratando de plasmar de manera visual lo que ha estado sucediendo en los mercados en relación con la economía real. La economía real fue golpeada, obviamente, cuando las empresas tuvieron que cerrar y cuando tuvimos restricciones, algunas de las cuales todavía no están vigentes o han estado cambiando de manera marginal. Esto impactó en la forma de vida de muchas personas y no precisamente ayudándoles. Si tenías un restaurante o incluso un bar que no sirviera comida, tenías que cerrar. No pagabas a tu proveedor de vino, ni a tu distribuidor de cerveza, no pagabas a los chicos que metían las cajas de botellas a tu local, ni a tu personal. De repente, toda esta gente no recibía dinero. Esto provocó un impacto realmente fuerte en las personas reales a través de múltiples niveles de la economía, pero no están recibiendo dinero falso. Tienen que literalmente averiguar cómo, sobre la base de lo que podrían haber ahorrado, lo que podrían haber invertido o lo que podrían haber aportado para una situación de emergencia, utilizar esos fondos para pasar por un momento difícil. Y sí, el gobierno ha intervenido y ha ofrecido a algunas de estas empresas préstamos PPP y a algunas de las personas desempleadas un seguro adicional que les ha ayudado con algo de dinero para llegar a fin de mes durante ese periodo. Pero el problema es que si ese periodo se prolonga demasiado y tienes que sumergirte demasiado en la zona roja, ese dinero solo puede ayudar durante un tiempo y no necesariamente puede crear el tipo de impulso que, por ejemplo, el dinero de la Reserva Federal ha hecho por el sistema bancario y el mercado de valores. Creo que una de las mayores pérdidas es la quiebra de todas estas pequeñas empresas. Quiero decir, son el corazón y el alma de América, son el corazón y el alma del mundo entero. La pequeña empresa es la que mantiene la economía en marcha. Tenemos el dinero falso, tenemos dinero real en oro y plata. Todavía hablamos de oro y plata como dinero real y activos reales. ¿Qué más? ¿Qué ves que la gente está haciendo o qué recomiendas que la gente haga hoy? Ni siquiera hemos entrado en el tema del mercado inmobiliario, que está cambiando considerablemente aquí en Phoenix, ya que hay un auge por todos los californianos. Florida, Carolina del Sur y Carolina del Norte están en auge debido a que todo el noroeste está llegando, desde Nueva York, Nueva Jersey, Boston y demás.
Así que hay una oportunidad, pero dime qué es lo que ves. Definitivamente ese ha sido un cambio de patrón que venimos observando. Obviamente las personas que se han dado cuenta de que pueden trabajar desde casa, que pueden encontrar casas que son más grandes fuera de las zonas urbanas. No necesariamente tienen que venir a esas oficinas todo el tiempo y se van a otros lugares. El otro efecto que está sucediendo es que algunos de estos fondos privados, fondos de cobertura, fondos de capital y otra especie de fondos programados se han juntado para comprar algunas de estas propiedades y están haciendo una especie de oferta en los precios sin ni siquiera haber construido las casas. Hay muchos elementos diferentes en este mercado. Lo que suelo hacer es mirar a los mercados financieros también o al mercado de valores y ver algunos de los patrones de comportamiento que han estado cambiando. Una de las cosas de las que hemos estado hablando es que hay una gran cantidad de flujo de dinero que ha entrado en los mercados a través de jugadores realmente grandes que han tenido acceso a este dinero barato y a todo el apoyo de la Fed directamente. Esto ha elevado mucho el valor de determinadas empresas, mucho más de lo que deberían valer. También se creó un escenario en el que muchas personas que estaban en casa viendo cómo sucedía empezaron a preguntarse, ¿cómo? Espera un minuto. Mi economía no se parece a nada a lo que están contando en la CNBC sobre Nasdaq en este momento. ¿Cómo puedo jugar? Y una de las cosas que eso creó fue este grupo emergente, ya sabes, me gusta usar el término emergente, este grupo emergente en que en realidad lleva existiendo por algún tiempo, pero que creció en inversores minoristas que buscaron diferentes lugares en los que participar en este mercado porque parece ser el único lugar donde el dinero potencialmente se puede acumular. Y eso sucedió a través de Reddit, básicamente con grupos llamados Wall Street Bets. Hay un montón de historias por ahí sobre GameStop y otras diferentes empresas que fueron elevadas por el interés de los minoristas y luego derribadas por la venta en corto de los grandes inversores. Y todo este tipo de juego de ida y vuelta en todos los ámbitos. Pero también ha habido algunas oportunidades en las que la gente ha sido capaz de conseguir debido a todo el bombo y platillo en algunas plataformas electrónicas, en las que básicamente pueden controlar su propio dinero. Incluso aunque no tengan mucho, pueden empezar a buscar maneras de tomar el control del mismo de forma individual. Y una de esas maneras ha sido a través de, por ejemplo, el mercado de pequeña capitalización, que es la parte del mercado de valores que no es Apple, que no es Google, que no son estas empresas que básicamente tienen en el extranjero todos sus puestos de trabajo y todos sus beneficios, y que realmente no pagan impuestos, sin importar la tasa del impuesto de sociedades que tengan. Esa canalización a alguna de estas pequeñas empresas, de digamos, en lugar de $1 billón en capitalización bursátil, como Apple, más como entre 1.000 millones a 5.000 millones, son empresas que siguen operando y que son viables. De hecho, han sido capaces de sobrevivir a través de este periodo, pero los precios de sus acciones son enormemente caros. Sus valores de mercado son tan altos que no hay ninguna ventaja. Y así lo que he estado buscando, solo desde este punto de vista, es encontrar áreas para participar en el mercado de una manera que la ventaja, en realidad, esté relacionada con el plan de negocio del propietario de la empresa más pequeña y del empleado que está involucrado en ello. Sí, lo que me gusta de ello también es que siempre decimos qué es lo que vas a hacer, y creo que la gente se está dando cuenta de que tienen que cambiar, no hay elección, tienen que hacer un cambio. Y cuando hablo de oportunidades, quiero decir que hay oportunidades. Hablaremos con más detalles sobre las pequeñas capitalizaciones, pero hay oportunidades en el sector inmobiliario. Hay oportunidades para las empresas online para iniciar un negocio online, pero se empieza poco a poco, se dan de pequeños pasos porque creo que hay mucho miedo ahí fuera. Todavía tenemos mucha incertidumbre. No sabemos cómo va a ser esto dentro de un año, pero hay que dar pequeños pasos y empezar. Creo que lo más importante es empezar. No te dejes paralizar por el miedo, porque creo que mucha gente lo está ahora mismo y solo anímate con la pequeña capitalización. No es mucho dinero. Puedes comprar unas pocas acciones y entrar en el juego, ¿verdad? Lo mismo con los bienes raíces, puedes empezar despacio o en un negocio online. Creo que esta es una oportunidad del todo. Mencionaste algo cuando no estábamos emitiendo sobre las tendencias. Me encantan las tendencias. Si observas las tendencias, están sucediendo ahora mismo. Mencionaste Zoom. Todos estamos en Zoom. No tengo que subirme a un avión y volar hasta Ojai, California. Lo haría de todas maneras, porque es un lugar hermoso. Gracias. Pero no tengo que volar a, digamos, Florida o Boston y entrar en el estudio y tener esta entrevista contigo. Puedo simplemente hacer Zoom. Hay un montón de oportunidades. ¿Cómo reutilizar todo este espacio de oficinas en este momento, todas estas oficinas vacías?
si se te ocurre cómo reutilizarlo. Hay oportunidades. Todo el mundo quiere todo hecho, pero hay una oportunidad. Incluso en tu propio patio trasero puedes mirar en tu propio patio trasero y preguntarte qué está haciendo la gente de forma diferente, qué se necesita y qué se quiere que no está sucediendo. Y si puedes responder esa pregunta, empieza por lo pequeño. Acabas de hablar de pequeñas capitalizaciones. Creo que es una palabra clave. ¿Qué puedes observar en la gente en este momento respecto al miedo? ¿Cómo consigues que empiecen a actuar? Bueno, creo que ya sabes, volviendo a lo pequeño frente a cómo a lo pequeño se hace más grande, a mí me gusta observar a las ardillas. Lo he hecho durante mucho tiempo y lo he mantenido en todos mis libros. En todos ellos hay alguna referencia a las ardillas. Esto es así porque saben lo que están haciendo. Tienen esta capacidad de averiguar ciertas cosas. Si cuelgas un comedero de pájaro en cualquier rama o lugar y tratas de protegerlo de una ardilla, en última instancia vas a fracasar porque la ardilla va a encontrar una manera de ir alrededor de esa cosa, de utilizar su cola para saltar y averiguar la manera de llegar. Otra cosa que también hacen las ardillas es recoger bellotas. Uno de mis grandes lemas ahora, en términos de lo que estoy viendo respecto a estas tendencias y en general, es pequeñas bellotas crecen de grandes robles y hay una razón para ese lema. Las ardillas en realidad esparcen bellotas, por lo tanto dejando a un lado el animal, el aspecto de ello, el concepto detrás de eso es realmente brillante porque si inviertes o estás involucrado en diferentes pequeñas cosas, todas ellas tienen el potencial de crecer y alguna de ellas crecerá de manera bastante masiva. Lo importante es que sé que va a estar aquí en 1 millón de años. Eso es lo que Bitcoin significa para mí, ¿de acuerdo? Es una base racional de la economía para la raza humana. Siempre hay un montón de tira y afloja en ex Twitter sobre ¿es esto bueno para Bitcoin? ¿Es esto malo para Bitcoin? Hay conversaciones muy coloridas sobre propuestas de protocolo, sobre propuestas de software, sobre iniciativas de desarrolladores, sobre aplicaciones. Lo más novedoso es todo este debate en torno a los ordinales, las inscripciones, los BRC-20 tokens, pero siempre ha habido pactos y cadenas de transmisión. Y si miramos hacia atrás, probablemente el periodo más formativo en la historia de Bitcoin fueron las guerras block size, y eso realmente definió la red y definió a Bitcoin de una manera muy fuerte. Y aún así, creo que si miramos hacia adelante, otra década o 2 o 3, sin duda en el transcurso de 100 años va a haber más y más de estas cuestiones surgiendo. Habrá más electores que participarán en el debate. Realmente dudo que tener un debate en 200 caracteres o menos en Twitter sea muy constructivo para un tema que requiere muchos matices y sutilezas. También creo que es importante basarnos en fundamentos a la hora de debatir estos temas. Creo que si todos nos centramos en cuáles son nuestros supuestos o cuáles son nuestros principios, entonces creo que serán menos conflictivos, menos combativos y más constructivos para toda la comunidad, ¿cierto? Pensé que sería útil tener una especie de diálogo constructivo sobre la filosofía de Bitcoin, los principios de Bitcoin y los marcos de análisis para que haya una base para lo que venga después. Sí, es decir, odiaría que alguien me definiera basándose en la respuesta de un tweet sobre un tema o sobre 6 respuestas de 6 temas. Creo que cuando todos empezamos a entender los principios y filosofías de los demás y cómo pensamos sobre estas cosas, creo que se establece el marco para que lleguemos a un acuerdo o al menos a un consenso constructivo y alegre. Entonces, empezando por lo básico sobre Bitcoin, y así es como yo lo veo, ¿verdad? Todo el mundo tiene la capacidad y el derecho de ver Bitcoin a través de su propia lente y tienen su propia visión de lo que es, para qué sirve y por qué se sienten atraídos por él. Entonces, no estoy aquí para decirle a todo el mundo lo que tiene que pensar. Estoy aquí simplemente para articular una visión de Bitcoin que tengo y que he formado a lo largo de mi vida, por lo que empezaría con esta conversación. Yo diría, Bitcoin es un activo que circula en una red gobernada por un protocolo basado o arraigado
en una ideología. Por primera vez, proporciona a la humanidad una base económica racional y científicamente sólida. Eso es lo que Bitcoin significa para mí, ¿cierto? Eso es una base económica racional para la raza humana. Y ya sabes, Bitcoin con V minúscula es el activo y hemos creado un activo digital y lo hicimos con ese protocolo. Los activos no tienen valor. No tienen valor a menos que haya una red para que circule. Entonces, cuando pienso en el protocolo, esta es la forma en que lo veo. Creo que Bitcoin tiene 3 protocolos fundamentales que son críticos para el funcionamiento de todo el sistema. El primer protocolo es un protocolo monetario. El segundo protocolo es un protocolo de transacción. Y el tercer protocolo es lo que voy a llamar un protocolo de poder. Es una especie de seguridad en tiempo real a corto plazo. No es la seguridad de la red durante 100 años, sino la seguridad de la red durante 100 días o 100 minutos. Es el aquí y el ahora. Se basa en el poder. ¿Quién tiene el poder sobre la red? Entonces, cuando pienso en Bitcoin en general, bueno, hay un montón de nodos Bitcoin y aplicaciones Bitcoin por ahí. Cualquiera puede crear una versión de Bitcoin que se ejecute en iPhone y en un teléfono Android, que se ejecute en Linux y en cualquier tipo de ordenador, etc. Para que sean parte de la red, tienen que compartir estos 3 protocolos. Van a diferir en muchas otras funciones, ¿verdad? Hay otros aspectos del software. Por ejemplo, la compatibilidad. ¿Es compatible con esta versión de Unix? Hay usabilidad, ¿verdad? ¿Se ejecuta en iOS y es compatible con lo táctil o no? Hay cumplimiento normativo. La versión de un monedero Bitcoin que se ejecuta en los Estados Unidos por una empresa que cotiza en bolsa va a tener restricciones KIC y AML en el estado de Nueva York. Son dictadas por Nueva York y por los Estados Unidos. En resumen, hay diferencias en el software que tienen que ver con el cumplimiento normativo. Va a haber diferencias de seguridad y hablamos de seguridad cibernética. Habrá un montón de nodos Bitcoin y todos ellos estarán en diferentes países y en diferentes jurisdicciones para diferentes plataformas. Aún así, lo que todos tienen que compartir es este protocolo monetario común, el protocolo de transacciones y el protocolo de energía. Entonces, el protocolo monetario es el que se acerca asintóticamente a los 21 millones, ¿de acuerdo? Nunca habrá más de 21 millones. Nos hemos centrado mucho en los bloques de 50, luego 25, luego 12,5 y 6,25 y los halvings, etc. Pero la verdad es que pienso en esto, no en el transcurso de 10 años o en los últimos 10 años. Ni siquiera estoy seguro de que los últimos 10 o 15 años importan, ¿de acuerdo? Nos acercamos al 15 aniversario, pero por el bien de nuestra discusión, digamos que acepto Bitcoin como es hoy. Ya sabes, a través de todos sus altos y bajos, las guerras de tamaño de bloque, etc. Y miro hacia los próximos 100 años. Es mi marco de tiempo corto. Y 1000 años es un marco de tiempo razonable. Entonces estoy mirando a esto como, ¿es este un marco económico, racional y científico para la raza humana para los próximos muchos siglos? Y cuando lo miras así, es muy clarificador y simplificador. Por ejemplo, una vez que lo proyectas a 1000 años y piensas, ¿cuál será la política monetaria? Serán 21 millones. 21 millones. Bitcoin es lo máximo a lo que va a llegar y algunos de ellos se perderán. Eso es lo único que realmente necesitas entender sobre esto. Si alguien quiere crear un programa de software o un nodo que tenga una política diferente a 21 millones, estarán rompiendo Bitcoin, ¿verdad? Habrán corrompido el protocolo monetario. Por supuesto, puedes tener infinitos protocolos monetarios. Podrías tener uno con un 5% de inflación al año, podrías tener otro con 5 millones de Dogecoin al año, podrías tener todo tipo de cosas si quisieras. Puedes crear un criptoactivo o una mercancía digital que tenga un protocolo monetario que sea inflacionario o inflacionario por 100 años y que pare. Todo tipo de cosas. Pero en este caso particular, el protocolo monetario de Bitcoin ha llegado a ser muy simple.
Estamos en alrededor de 19,5 millones de Bitcoin, pero vamos a llegar a un tope de 21 millones. La verdad es que debatir todos los matices de cómo llegar a 21 millones está casi en el segundo o tercer orden en este momento. Tal vez fue de segundo orden durante los últimos 4 años, pero se está convirtiendo en tercer orden. Ciertamente no estará ahí en el 2035, cuando el 99% de todos los Bitcoins hayan sido emitidos y te quede 1% para ser emitido en los próximos 100 años. Realmente te das cuenta de que si dividimos un 1% en 100 años resulta bastante insignificante. Entonces el protocolo monetario es un límite duro de escasez. El protocolo de transacción es de 4 bloques de megabytes cada 10 minutos, lo que se traduce en un máximo de 7 transacciones por segundo, o 7,5. 4.500 transacciones en un bloque lo dejan bastante lleno. Entonces, cuando se trabaja de nuevo en ella, piensas, bueno, una red lenta tiene unos 100 millones de transacciones al año y una red rápida y completa tiene unas 200 millones de transacciones al año y el ancho de banda es escaso, ¿cierto? Entonces, el protocolo de transacciones cambió un poco más en los últimos 15 años que el protocolo monetario. El protocolo monetario es bastante pristino desde que Satoshi lo definió. El protocolo de transacciones se sacudió un poco o se ajustó con Segwit. Y Taproot también provocó un ajuste porque cambiaron el ancho de banda teórico y la naturaleza teórica de las transacciones. ¿Qué tipo de transacciones procesará la red y cuánto ancho de banda puede procesar? El tercer protocolo es el protocolo de potencia. En este caso concreto, no es potencia eléctrica, es potencia informática. Pero, ¿qué tipo de potencia informática? Potencia digital. Puedes definir todo tipo de protocolos de potencia para controlar una red. Por ejemplo, la democracia es un protocolo. Una persona, un voto. Aristocracia, una familia rica. Un voto. Sí. Violencia, un arma, una bala, un voto, ¿verdad? El mundo está lleno de protocolos de poder. Hasta los siervos con astas tienen su propio protocolo de poder. El protocolo de poder para la red de Bitcoin es SHA-256 hashing, ¿de acuerdo? Y podría haber sido cualquier otro tipo. Podría haber sido un protocolo de prueba de participación. Podría haber sido cualquier otro tipo de protocolo de poder. Pero la pregunta es, ¿quién al final del día crea el bloque cada 10 minutos y qué tipo de poder tienen que proyectar para crear el bloque? Si yo tuviera un algoritmo que fuera amigable con una CPU, ¿ok? No un GPU, sino un ASIC CPU amigable. Bueno, entonces estarías permitiendo que cualquier computadora con un propósito general pudiera participar y generar ese poder de cómputo. Si tienes un algoritmo que no incluye potencia de cálculo en absoluto, es solo electricidad. Pero, por supuesto, la electricidad no es terriblemente escasa y la potencia de cálculo no es terriblemente escasa. Por eso, la idea de hashing SHA-256 crea un protocolo de energía digital muy singular. Es algo donde se puede crear silicio personalizado, por lo que tienes ASICs personalizados que están generando un montón de SHA-256 hashes. Ahora acabamos de cruzar los 500 exahash. Eso es un montón de energía, pero lo que es realmente crítico, creo, sobre el protocolo de potencia es que te permite construir una máquina de silicio con una ventaja mecánica masiva, como un ASIC personalizado. El silicio personalizado te da una ventaja de 1000x o 2000x sobre una CPU de propósito general. Lo que eso significa es que tenemos 3 protocolos interactuando que crean 4 tipos de escasez. El primer nivel de escasez es la escasez de activos. El segundo nivel de escasez es la escasez de ancho de banda. Hay un tercer tipo de escasez, que es la escasez de energía. SHA-256 hashes son una forma muy escasa de energía, ¿cierto? Y solo pueden ser creados por equipos de minería de Bitcoin. Ese es el cuarto tipo de escasez, que es la escasez técnica, la escasez de tecnología. Si se pudiera tener la capacidad de diseño de un chip semiconductor de alto rendimiento que hiciera SHA-256 hashing, lo que Bitmain tiene como competencia básica, ¿cierto?
Para garantizar la escasez de activos, tienes que tener escasez de ancho de banda. Para garantizar la escasez de ancho de banda, tienes que tener escasez de energía. Y para garantizar la escasez de energía, necesitas escasez de tecnología. Realmente, estamos mirando a 4 tipos armónicos o a 4 tipos de escasez. Se unen y crean una red que tiene integridad y eficiencia, ¿cierto? Necesito eficiencia. ¿Qué es eficiente? Aquí tengo un protocolo de energía eficiente. Tengo un arma y estoy en una habitación con otras 100 personas. Una persona con un arma que costó $300 tiene la capacidad de asegurar $1.000 millones en una habitación de otras 100 personas. Es una manera muy eficiente para asegurar el dinero, ¿ok? Independientemente de quién tenga el arma. Ahora, saca el arma de la ecuación. Pon los $1.000 millones en el medio de la habitación y ahora tu nuevo protocolo de poder es tu puño. Ya puedes imaginártelo. Tendrás a 20 personas golpeando a otras 30 personas, lo que provoca que el resultado se vuelva muy inefectivo. Otro protocolo de poder es: voy a asegurar los $1.000 millones con $100 millones del Estado. El problema en este tipo de economía es que, en realidad, tengo que asignar el 10% o 20% del capital para proteger el resto del capital. Eso no escala demasiado bien. Entonces, cuando realmente llegas al punto en el que estás creando máquinas, ya sea una grúa de construcción, una pistola o un chip semiconductor, tienes conocimientos insertados con el fin de canalizar la energía, con el fin de ejercer realmente el poder. Cuando hablo de la escasez de poder, bueno, los mineros de Bitcoin poseen todos los chips SHA-256 ASIC. Si un día cualquiera todas las compañías eléctricas en el mundo se despertaran y decidieran atacar la red Bitcoin, realmente no podrían hacerlo porque la potencia de cálculo, la potencia digital es escasa y no la tienen. Si cualquier gobierno quisiera atacar la red, no podría hacerlo porque no tiene el poder. La máquina de silicio real está en manos de los operadores de la red. Esto crea un cierto tipo de eficiencia y estabilidad. Realmente no se puede construir una civilización sin ella. Es decir, es el mismo tipo de eficiencia que se obtiene cuando se construye una presa, ¿verdad? Represas un lago y de repente estás generando energía hidroeléctrica. O la misma eficiencia que obtienes cuando tienes una grúa de construcción y una persona que pesa 150 libras. Puede levantar 20 toneladas en el aire a 1000 pies. Está claro que no la puedes hacer sin tener una máquina. Entonces, cuando miro a toda la red, creo que es un conjunto bastante hermoso de protocolos integrados. El protocolo de energía protege las transacciones cada 10 minutos. Y el protocolo transaccional es un protocolo impulsado por el mercado, donde la gente está pujando para poner sus transacciones en el espacio de bloques. Entonces, a medida que el ecosistema crece, la oferta de transacciones crece en una forma clásica de economía de mercado. Y lo que tienes es la economía austríaca dictando que transacciones se implementarán basadas en el valor subjetivo de todos los participantes en el ecosistema. Los mineros, en el transcurso de 1000 años, es bastante obvio, ¿verdad? A los mineros se les paga con comisiones por transacción. Las recompensas por bloque fueron un arranque o una subvención inicial en los primeros 20 años de la red, pero por lo que puedo ver, en el año 2035, las recompensas por bloque solo se verán disminuidas. Solo saldrá el 1% de todo el Bitcoin en los 100 años posteriores. Las recompensas por bloque realmente no importan, se desintegran en el infinito a lo largo del tiempo. Lo que importa son los ingresos por transacciones. Y con el tiempo, creo que podemos esperar que los ingresos por transacciones crezcan mucho más que las recompensas por bloque. Y por último, si nos fijamos en los mineros de Bitcoin, son realmente productores de energía Bitcoin o centros de energía digital que defienden la red. Son la primera línea de defensa de la red, en el sentido de que cualquiera que quiera hackear o interrumpir los bloques en los próximos 10 minutos tiene que atravesar ese muro de hash.
También son la segunda línea de defensa de la red porque todos los mineros de Bitcoin han invertido millones o decenas de millones o 100 millones o miles de millones de capital que no pueden recuperar en menos de 4 o 8 años y quizás más en algunos casos. Entonces, al tener que recuperar su inversión de capital, forman entidades corporativas en cada estado-nación y en cada jurisdicción. Y luego se convierten en grupos de presión activos y comprometidos para las políticas pro-Bitcoin en todas las partes de la Tierra en donde operan. Realmente se podría pensar en los mineros Bitcoin como todas las ciudades en la muralla que están defendiendo lo que es Bitcoin. Son, en esencia, la defensa, el brazo de defensa de Bitcoin en el corto y mediano plazo. Siendo este el caso, una vez que adoptas el hecho de que tienes estos 3 protocolos y luego te preguntas, ¿cómo debo ver la red y las propuestas para cambiar los protocolos? Bueno, creo que hay muchos modelos que puedes adoptar. Uno es el modelo de Nueva York. El modelo de Nueva York es el que la ciudad de Nueva York está asentada sobre granito desde hace 200 millones de años. Bitcoin es el granito. Bitcoin son los 21 millones de bloques de granito debajo de la ciudad de Nueva York. Ahora bien, en el transcurso de miles de años, tuviste diferentes estados-nación. Tuviste 100 tribus indias, luego a los holandeses, después a los británicos, posteriormente a la colonia de Nueva York. Ahora tenemos a los Estados Unidos y dentro de 1000 años puede que haya otro estado-nación en Manhattan. Pero esto es lo que cambia, ¿verdad? El granito no cambia. Pero las carreteras y las alcantarillas en el trazado de la ciudad cambian. Los parques cambian y los edificios cambian. La gente va y viene. Los políticos van y vienen. Las reglas y los regímenes políticos van y vienen. Los negocios van y vienen. Las costumbres y las modas van y vienen. Los mercados van y vienen. Todas esas son las cosas que puedes construir en la isla de Manhattan porque tienes el granito. Si lo miras de esta manera, empiezas a pensar, bueno, Bitcoin es la capa 1, es el granito. Lo importante es que sé que va a estar aquí en 1 millón de años. Eso es lo que sabes. Al menos si construyo un edificio, necesito saber que seguirá estando dentro de 100 años. Pero si le dices a alguien, mi edificio será bueno durante 100 años. Bueno, de aquí a 50 años, nadie querrá comprarte el edificio. Realmente quieres saber que el terreno sobre el que está construido el edificio será bueno durante 1000 años. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.